poder expresarnos, libertad, Señor, para poder ministrar delante de tu presencia conforme está establecido en los principios de tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que unjas en esta tarde esta reunión, Señor, para que podamos recibir esta semilla y que ella produzca el fruto al 100 por 1 en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios nos siga bendiciendo y hoy vamos a hablar sobre el tema que quiero tocar en esta tarde, noche. Es la iglesia de hoy, la alabanza y la adoración en la iglesia de hoy. Sí, hemos estado viendo y utilizado muchos textos del Antiguo Testamento de cómo David nos orientaba o nos orienta de cómo alabar al Señor. Pero vamos a ver lo que nos enseña la palabra sobre la iglesia de hoy. Los textos base que vamos a estar utilizando, no sé si se alcanza a ver, los textos base son el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25. Si usted está anotando, quiere sacar foto para llevárselo a casa, Hechos 16, 25. Vamos a estar viendo 1 de Corintios, capítulo 14, verso 15, Filipenses 4, 4, Hebreos 12, 18 al 24 y Hebreos capítulo 13, el verso 15. Esos son los textos bases en los cuales nosotros vamos a estar desarrollando sobre la iglesia de hoy, la adoración de la iglesia de hoy. Amén. Desde el principio de la iglesia, aquella que fue llena del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, allí en Pentecostés, ha tenido conocimiento de lo que es alabanza y adoración. Ustedes saben, y aquellos que han estudiado, la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia comienza en esos inicios a tener diferentes batallas, ¿sí? La iglesia es sometida a diferentes luchas, confrontaciones. La iglesia comienza a crecer denodadamente y el apóstol Pablo tiene que comenzar a ministrar a la iglesia de cómo volver a la restauración o renovación de lo que significaba la alabanza y la adoración. Amén. Por eso nos llega hasta el día de hoy de cómo debemos hacerlo. Hoy más que nunca la restauración ha llegado sobre la iglesia. Muchas veces aquellos que hemos recibido una revolución de alabanza y adoración, yo recuerdo que cuando nosotros nacimos espiritualmente hace ya casi 38 años atrás, 39, yo recuerdo que las iglesias eran iglesias tradicionales. En algunas iglesias no se podía aplaudir, en otras iglesias no se podía batir palmas. Sí había diferentes formas de desarrollar un culto. Cuando vino el movimiento de restauración de la alabanza y la adoración, se comenzaron a incorporar dentro del culto diferentes manifestaciones, que las llamamos restauración. Dice la palabra de parte de Dios en el libro de los Hechos que el Señor iba a restituir el tabernáculo caído de David en estos tiempos. Amén. Entonces, vamos a utilizar, o vamos a ver el primer punto que yo aquí anoté, que es el desconocimiento de la alabanza genuina. Muchas veces hemos sido acostumbrados a ministrar o adorar o alabar a Dios en cierta forma. Teníamos una forma antiguamente, ¿sí? Antes uno de los conceptos que teníamos del punto 1, amor. Amén. Gracias. ¿Está? Sí. Era el desconocimiento de una alabanza genuina. Lo primero que decíamos, ¿se acuerda? No importa cómo se haga, ¿sí? No importa cómo lo hagamos, no importa cómo lo desarrollemos.
Lo importante es hacerlo para Dios. ¿Se acuerdan? No nos preocupamos en presentar un altar realmente con líderes preparados. No teníamos ministros que supieran tocar instrumentos, los cantores. Yo me acuerdo que Dios utilizó mucho misericordia conmigo y la sigue usando, ¿no? Pero el primer concepto que teníamos, bueno, no importa cómo se haga, total, se hace para Dios. ¿Se acuerdan? Y nos tapábamos los oídos. Yo me acuerdo en los inicios, Fabi, en los inicios cuando comenzamos el ministerio, allí hace unos cuantos años atrás, las anécdotas que tenemos. Claro, había una necesidad de altar. Y hacíamos esto, no importa cómo se haga, ¿te acordás, mami? Y bueno, y venía uno que tocaba la trompeta y lo subíamos al altar, ¿sí? Y pobre, no tocaba, pero desafinaba más de lo que tocaba, ¿no? Pobre. Pero bueno, no importaba, era para el Señor, ¿sí? Después tuvimos que armar el coro de alabanza y adoración. Y claro, no teníamos gente. Y entonces empezamos a poner, ¿sí?, a uno, al otro, y empezamos a buscar las voces. No importa cómo se haga, la falta de conocimiento hacia Dios. Cuando hoy encontramos que tenemos que buscar una excelencia, ¿sí?, prepararnos, un poco el chip, tuvimos que quebrar, romper, ver que nuestros músicos se preparen, ver que las que ministran o los que ministran en la alabanza también se preparen, no sean conformistas. Yo siempre digo que uno de mis grandes pecados siempre ha sido, y a veces tengo una culpa muy grande y muy fuerte, de no haberme preparado, ¿no?, en esa área. Canté, fui ministro de alabanza 17 años y no sé tocar un teclado, no sé tocar la guitarra. Digo, Señor, ¿cómo dejé desperdiciar tantos años de mi vida y no me preparé para esa área? Bueno, usted me podrá decir, bueno, Dios te estaba preparando para el pastorado. Sí, pero yo en esa época no lo sabía. ¿Bien? Entonces, con tal que se haga, no importa cómo se haga, se debe hacer. No importa en qué estilo cante y quién lo haga, con tal de que sea para Dios. Y si y venga del corazón, es todo. Si usted lo hace de corazón, dale para adelante. Cuando el desconocimiento realmente de una alabanza genuina. Sí que importa, y esto es lo bueno, entender que sí importa mi alabanza y mi adoración. Es importante que yo tenga esta verdad espiritual, porque el salmista dice, mami, me busca por favor el Salmos 33, capítulo 3, dice, hacedlo todo bien. El salmista nos invita a que, aun cuando alabemos al Señor, cuando lo adoremos, que lo hagamos bien. Hacedlo bien. El Salmo 33, 3 dice, cantadle cántico nuevo. Y no dice como a ustedes les parece, sino que dice, hacedlo bien, háganlo bien, prepárense. Antes de decir de preparar los que cantaban, de preparar, no, eso es perder el tiempo. Hoy nos dimos cuenta en la restauración que tenemos que hacerlo bien. Y después vamos a ver por qué el hacerlo bien. Salmo 96, 4. Hacerlo de la mejor manera posible. Hacerlo de la mejor manera posible. Salmo 96, 4 nos dice lo siguiente. Porque grande es Jehová y Él es digno de suprema alabanza. Porque dice, grande es nuestro Dios y Él se merece, ¿qué cosa? Lo mejor. Dios merece mi mejor canción, mi mejor voz, mi mejor altar, mi mejor músico, pero no estoy hablando de un profesionalismo tan solo, sino de dar lo mejor de Dios cuando estoy en la banca. ¿Sí? Porque a veces miramos que el profesionalismo o las formas de ministrar
tiene que ser el altar, pero yo también tengo que hacerlo bien. No es que yo para ir tengo que ir a aprender a cantar para cantar de la banca, pero sí mi vida tiene que marcar una diferencia, mi vida tiene que estar bien en la presencia de Dios, no tan solo el cántico, no tan solo la adoración, no tan solo el altar, sino que mi vida también debe ser una vida que realmente represente lo que yo estoy haciendo para el Señor. El segundo punto es la iglesia y su alabanza. Y en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar tres formas de cómo realizar la alabanza y la adoración. Y es muy importante que nosotros, punto 2, la iglesia y su alabanza. ¿Encontramos? Punto 2, la iglesia y su alabanza. Hay tres formas de alabar. Pablo nos insta y nos invita que tenemos que cantar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora, lo bueno e interesante es confrontarnos con esto y preguntarnos si alguna vez hemos practicado esta forma de alabanza y adoración a Dios. ¿Te pusiste a pensar si alguna vez ministraste a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales? Está escrito en la palabra. Y estas son las tres formas de cómo nosotros alabar y adorar a Dios. Muchas veces no lo desarrollamos porque no tenemos el conocimiento suficiente y necesario. ¿Sí o no? ¿Qué es eso del salmo? ¿Qué es eso? ¿Que me pongo agarro el Salmo 23 y sí me pongo a cantar? ¿Qué es eso de himno? Que agarro el himnario de gloria y empiezo, ¿no? Y cánticos nuevos. Y vamos a desarrollarlos en esta noche. El primero que quiero que veamos son los salmos. Y los salmos nos enseñan las formas de alabanza. La forma de alabanza. ¿Quién interviene? ¿Quién interviene en esto? Participa, escucha bien, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. En el salmo, en el salmeo o en el salmo, participa cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿sí? El Señor vivificó nuestro espíritu, pero también Él vio que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y que estamos llamados a adorar al Señor y alabar al Señor con todo nuestro ser. Algunos dicen, yo canto en el espíritu. Y son unas momias porque no tienen expresión delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en estas reuniones pasadas? Que muchos de nosotros no ministramos a Dios en libertad por cosas que están en nuestro interior, que no han sido sanadas, no han sido restauradas, no han sido ministradas. El dolor, la queja, la culpa, ¿sí? Esas cosas que invaden nuestro interior y que nos impiden expresarnos a Dios en libertad. Entonces el salmo o los salmos nos enseñan las formas de alabanza. Participa en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y si lo que estamos expresando no fluye en un verdadero amor al Señor, es posible que caigamos en rituales religiosos. O sea, que cuando yo alabo al Señor, que cuando yo me expreso delante del Señor, lo hago porque lo amo. Porque se acuerdan que dijimos que la adoración es la máxima expresión de amor de Dios, de un hombre hacia Dios. Entonces, cuando yo dejo, hermanos, impido que mi amor fluya hacia Él, esas manifestaciones comienzan a apagarse y comenzamos a manifestar una religión. Venimos a la iglesia porque tenemos que venir, cantamos porque tenemos que cantar, seguimos al que dirige, ¿sí? Cuando no expresamos el amor que tenemos hacia el Señor. Yo no sé si a usted le pasa, el domingo vivimos algo interesante, esa unción que cae y que podemos expresar a Dios con todo nuestro amor,
que podemos expresarle que lo amamos, que Él es nuestro primer amor, que Él es nuestro deseado, que sin Él no puedo hacer nada. Entonces yo comienzo en el salmo o en el salmeo a expresar mi amor hacia Él. Y lo expreso en cuerpo, alma y espíritu. Lo expreso en las tres áreas en las cuales el Señor ha venido a tocar mi vida. Porque uno de los grandes problemas de la iglesia de Colosas era ese, ¿no? Que decían, bueno, el Señor solamente tocó mi espíritu solamente, y entonces hacían con el cuerpo lo que querían, y Pablo tiene que acomodarlo. Y le tiene que decir, no muchachos, no es el tema así. Ustedes han sido salvados en cuerpo, alma y en espíritu. ¿Amén? Entonces, avanzamos un poquito más. Y los salmos pueden ser cortos o largos de la inspirada palabra de Dios. Cuando yo ministro salmos, pueden ser cánticos cortos o cánticos largos que son de inspiración o que vienen de inspiración en la palabra de Dios. Acá hay una realidad espiritual. Si yo no leo la palabra, yo no puedo expresar salmeos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? No puedo. Tengo que alimentar mi vida. Yo me acuerdo, bueno, cuando éramos jóvenes, y estaban esos cantitos o esas músicas que pegaban y uno los repetía continuamente fuera del Señor, ¿sí o no? Las repetía, ¿por qué? Porque se alimentaba de esa canción, ¿sí? Se cantaban esas canciones el año del sopapo, dijo mi abuelo, ¿no? Entonces uno se las recordaba y siempre te la pasaban por la radio, por la televisión, y vos te alimentabas de esas canciones que provenían del sistema o del mundo. Cuando venimos a Cristo, tenemos que nosotros neutralizar eso, ¿no? Y alimentarnos, ¿qué? De la palabra de Dios. No puedo salmear si no me alimento y no conozco la palabra de Dios. Por eso es importante. Yo recuerdo en un momento de mi vida, ¿no? Que llegué ministrando la alabanza y la adoración, llegué a un techo espiritual. Llegué a un techo, ¿no? Y me era una carga, porque yo sabía que había algo mucho más de parte de Dios para ministrar en alabanza y adoración. Pero yo recuerdo, y siempre recuerdo, que llegué a ese techo y me sentía tan incómodo, porque practicaba diferentes cosas, pero sabía que había algo más. Dice Pablo, mas os muestro un camino mucho más excelente. Pero mi vida había llegado hasta ahí. Y yo recuerdo caminar por las calles y caminar y decir al Espíritu Santo, revelate a mi vida, porque yo no quiero quedarme en este nivel espiritual de alabanza y adoración. Quiero profundizar, quiero llegar a un nuevo nivel. Señor, no me conformo. Y había manifestación y nos gozábamos y nos alegrábamos, pero yo me sentía insatisfecho por dentro, porque era que el Espíritu Santo de Dios me desafiaba a llevarme a un nuevo nivel espiritual. Y era mi oración por tiempo, iba caminando y le decía al Señor, revelame. ¿Cuál es, Señor? ¿Cómo hago para salir de mi estructura, de este molde que a veces he creado yo mismo? Y me recuerdo que en un momento comencé a cantar salmos. El Espíritu Santo comenzó a ministrar a mi interior y en un momento comencé a elaborar mi propia canción basada en la palabra de parte de Dios. Y eso me fue de tanta bendición que ahora no me puedo parar, ¿no? A veces sigo de largo, pero me ha sido de tanta bendición poder salmear en la presencia de Dios, poder romper con ese techo espiritual que el Señor me ha invitado a ir a un nivel superior. Amén. Porque dice que puede, en el Salmo 68:4, amor, por favor. Porque los salmos pueden ser cortos o largos de la inspirada palabra de Dios. Libro de Salmos, capítulo 60, o Salmo 68, verso 4. La primera parte.
Cantad a Dios, dice. Cantad salmos a su nombre. Cantad salmos a Dios. ¿Qué eran los salmos? Los salmos eran vivencias que estaban experimentando aquellos que lo ejecutaron. Hace un ratito yo venía cantando desde el fondo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo que es preciosísimo, ¿no? Y que de tanto en tanto viene a nuestro corazón y lo ministramos en la presencia de Dios. Pero el salmista podía decir esto: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar en delicados pastos, Él me va a pastorear. Era la expresión de su corazón, era la expresión de su alma, la expresión de su interior que Él manifestaba allí en la presencia del Señor. Pueden ser cantos de exaltación a Dios, expresados con palabras que brotan de nuestro ser interno. Cuando estamos agradecidos a Dios, viste que cuando estamos mal hay un gemir, ¿sí? Pero cuando estamos bien, cuando estamos bendecidos, hay una gratitud, hay una exaltación que a veces no tenemos palabras para poder expresar esa exaltación. ¿Sí o no? A mí me pasa que a veces estoy ahí abajo ministrando a Dios y no sé cómo, no hallo, a ver si me hablo, no hallo palabras como para poder exaltarlo. Y termino diciendo: te exalto, Señor, ¿no? Pero qué lindo es poder tener ese lenguaje, digo, a veces que el Señor nos dé ese lenguaje celestial de exaltación, de levantar su nombre, de pronunciar su grandeza, de reconocer lo sublime, lo grande que es. Los 24 ancianos no supieron cómo expresarse y dice que tomaron las coronas y la arrojaron delante del rey. Una forma de exaltación, de humillación delante del rey. Y qué lindo que nosotros podamos practicar esto en la presencia del Señor. Dice: de nuestro ser interno, un cántico espontáneo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. Un canto espontáneo, un canto que sale de tu corazón. Si tu corazón está vivificado, si tu corazón, tu espíritu está vivificado, vas a comenzar a soltar un cántico espontáneo, un cántico que no te lo enseñó nadie, un cántico que no es de Marco Witt, ni de Juan Carlos Alvarado, ni de Worship, es un cántico nuevo, un cántico que Dios te da a vos. Amén. Y tenemos que experimentar esas cosas. Yo muchas veces estoy orando para que en nuestra casa, en nuestra iglesia, Dios inspire a hombres y mujeres para tener nuestra propia canción, ¿no? Yo admiro a Mumi. Bueno, Mumi, ustedes saben que nuestra nuera se preparó, ¿no? Fue al conservatorio, fue a la facultad, pero ella compone, le pone ustedes cuando escuchan las canciones que ellos ministran en su iglesia, son todas canciones, ¿sí?, de la palabra del Señor. Tienen toda una base bíblica firme y fuerte. Y eso es maravilloso porque eso es una inspiración, es un cántico espontáneo, ¿sí? En el libro de 1 de Corintios capítulo 14, 26 nos dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene salmo, ¿sí? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Entonces vemos que cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene ¿qué cosa? Salmo, un salmo. Lo tercero, el punto 3, que quiero que toquemos, nos habla de la segunda forma de cómo hablar al Señor. ¿Sí? El anterior. No, el
el que viene. Este ya lo hice hace un ratito. Sí, ya terminé. Ahora, himnos. Muy bien. Y esto, el himno o los himnos, nos habla de el alma. El alma. ¿Sí? Esto nos habla del alma porque son inspiracionales. Se enseñan a la congregación. ¿Amén? Estos son los famosos llamados coros. Los coritos, las canciones. Estos son inspiracionales. Encontramos gente que tiene inspiración de parte del Señor. ¿Sí? Y Dios los utiliza. Aquello que llevamos años, bueno, marcaba una tendencia. Muchas veces marcaba la tendencia Marcos, Juan Carlos Alvarado, después, no sé, después Marcos Barriento, hombres que realmente, Marcos fue realmente un renovador hasta los días de hoy, sus alabanzas, su forma de ministrar, ¿cierto? Gente que nos marcó. Después, bueno, después hemos recibido de muchas iglesias de Estados Unidos, que hemos adoptado sus traducciones, ¿sí? Después hemos visto que unos cantan de una forma, otros la cantan de otra, según la tradición de cada uno, ¿sí? Nos pasa eso, nos sucedió. Pero los himnos, estamos hablando del alma, que desea expresar su alabanza a Dios a través de inspiraciones. Dios hablando al alma, ¿sí? Ministrando al alma. Mirá qué lindo que el Señor te comienza a dar canciones y vos plasmarla allí para poder alabar al Señor. Qué maravilloso. Que Dios nos dé esa gracia, que en nuestro ministerio podamos tener gente que realmente sea inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Que sea palabra de parte del Señor. A veces la alabanza y la adoración ha pasado tan abrupta que, y quizás me pongo algo, pero realmente el último tiempo hemos visto que ha sido muy comercial, perdón, ¿no? Pero hemos visto alabanza y adoración que no dicen nada, no tienen texto, no tienen contexto. Son pegadizas, se le busca la forma, se le busca la melodía, se le busca que realmente pueda tocar, pero cuando vemos la esencia vemos que no dice nada. No sé si a usted le ha pasado. No dice nada la canción, ¿no? Yo a veces me pongo a escuchar la radio y todas terminan ción. Entonces le pone inspiración, canción, obnubilación. Y yo digo, ¿dónde encaja una con la otra? No importa, pero va. Cuando es inspiracional, donde nosotros tenemos que escudriñar en la palabra y que la palabra nos guíe, habla del alma que desea expresar su alabanza a Dios a través de inspiraciones, en cualquier creyente, los cuales después se compartidas, se aprenden y se cantan. Hechos 16:25, más. Si me buscas, por favor. Hechos 16:25. Nos dice lo siguiente en la palabra del Señor. Vamos bien, ya estamos casi. Hechos 16:25. Dice, pero a medianoche, ¿quién estaba? Orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé si estarían cantando, ¡ay, victoria! ¡Ay, victoria! Por ahí, ¿viste? En una inspiración, estarían los muros caen, ¿cómo era? ¿Cómo era ese? Ahí están, mirá, los muros caen, y ellos estaban pensando, estaban ahí, dice que estaban a medianoche orando, Pablo y Silas, y comenzaron a cantar himnos, esos cánticos que se expresaban. Por eso es tan importante que cuando nosotros cantemos al Señor, no tan solo pase por nuestra mente, sino que podamos tener entendimiento de lo que estamos cantando. Los chicos cuando ministran no cantan porque, bueno,
cantan porque a ver si los podemos hacer mover un poquito. No, ellos nos están ministrando, nos están diciendo, che, tenemos victoria, interpretá que hay victoria en el nombre de Jesús sobre tu enfermedad, sobre tu necesidad. Los muros van a caer. Esos muros que muchas veces se levantan sobre tu vida, y es un momento propicio para que nosotros que estamos siendo ministrados podamos decir, los muros de mi vida se van a caer en el nombre de... Entonces canto con inteligencia, no repito lo que ellos me están invitando a ministrar, sino que canto con la inteligencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Esto es también cantar con himnos, los famosos llamados coros. Por eso es tan importante, hermanos, cantar con inteligencia. No cantar por cantar, sino que usted pueda sentir. Lo que ellos nos están infundiendo es fe desde el altar, pero yo tengo que recibir esa fe y comenzar a ministrar a Dios ese cántico, porque Dios está produciendo en mí libertad. Amén. Amén. Lo cuarto, y nos habla de cánticos espirituales. Cánticos espirituales. También dice que brotan espontáneamente y vienen inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cánticos espirituales. Y esto es interesante para guardar el buen orden dentro de la congregación. Es en una congregación donde hay libertad, puede suceder esto. El cántico, ¿está? Mami, ¿me lo cambiaron? ¿Otra vez? No, ya está. El punto, ¿lo hice yo? Ahí está. Ahí está. Cánticos espirituales. Brotan espontáneamente. Son inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Por qué le pongo esto? Porque en una congregación donde hay libertad, nosotros somos una iglesia que tenemos libertad para ministrar a Dios. No tenemos estructura, no tenemos molde. Yo no sé si usted lo ha captado. No tenemos muchas veces un patrón de seguir, sino que realmente estamos orientados a seguir la corriente y la voz del Espíritu Santo para que Él nos guíe a donde nosotros tenemos que ir. Buscar su presencia, buscarlo a Él, porque Él es la fuente de todo recurso. Cuando lo buscamos a Él, Él comienza a soltar su mano de bendición sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Pero cuando hay libertad puede suceder esto, que después de la alabanza y la adoración queda un ambiente propicio para que se pueda dar diferentes mensajes. Y acá es interesante, porque tenemos que estar coordinados a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces vamos a ver que hay momentos propicios donde el Espíritu Santo nos pide silencio, y en esos momentos propicios donde el Señor se comienza a mover, alguien puede venir y levantarse con una voz profética. Pero tenemos que hacerlo todo bajo un orden espiritual. No cualquiera puede profetizar, porque si no, se imagina que habría un descontrol dentro de la iglesia. El orden bíblico es que se pueden profetizar hasta 3 veces. ¿Sí? Si hubiera una cuarta profecía, se guarda, ¿sí? Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, lo guardo y lo ministro en otra oportunidad o en otro momento. Pero más de 3 veces, no, porque es un desorden. ¿Amén? ¿Amén? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para que se pueda dar un mensaje en lengua extraña o cantando en lengua extraña. Vamos, alguna vez tenemos que, si vos no experimentaste esto, comenzá a pedir al Señor que te ayude a experimentarlo. Porque es para la iglesia, no es para solamente una élite, es para todos. Porque son expresiones que nosotros desarrollamos en la presencia de Dios. ¿Sí? Que el Señor me dé un cántico nuevo con una lengua espiritual.
Yo recuerdo cuántas veces hemos visto o escuchado hermanos que no sabían inglés y salen cantando en inglés. Una oportunidad, ¿te acordás, Guillermo? Guillermo cae rendido bajo el poder del Espíritu Santo y comienza a hablar en chino. Lo mirábamos y no lo podíamos creer. La facilidad que tenía para hablar en chino el muchacho y para ministrar a Dios en chino. Y esas son cosas, experiencias espirituales que tenemos que comenzar a desarrollarlas en orden, siempre en orden. Dice, en lengua extraña cantando o bien una profecía, los cuales se pueden agregar los músicos en el tono adecuado. Y es ahí donde vamos en la conjunción. ¿Sí? Ahí. Respetando el tono de aquel que ministra o respetando el tono de que el Dios pone en el corazón de aquellos que están tocando la música. ¿Sí? Porque siempre hay una concordancia. Dios no se mueve en lo dispar, sino que Dios se mueve en el mismo nivel. ¿Sí? Tiene que ser todo realmente prolijo en la presencia de parte de Dios, medianamente, ¿no? Porque nosotros hacemos bastante bochinche. ¿Sí? En el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, verso 15. Y esta es una canción nacida de un corazón nuevo. El cántico nuevo es la canción nacida de un corazón nuevo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no lo puede hacer. Oh, el pastor, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer. Si el que no nació de nuevo, su espíritu no ha sido vivificado. Lo que si encontramos una persona que viene por primera vez, no conoce a Jesús y comienza a hablar en lengua, muchachos, llamen a los pastores o a los ancianos, los diáconos, para que lo paren, porque algo extraño hay. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, ¿qué pues? Dice, oraré con el Espíritu. Voy a orar en el Espíritu. Pero también dice, voy a orar ¿con qué? Con el entendimiento. Entonces hay muchos que oran en el Espíritu y hablan en lengua, pero nunca oran con el entendimiento. Y yo necesito escucharte a vos para dar mi amén, que así sea, para apoyar y respaldar tu oración. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pero también nos dice, cantaré con el Espíritu. Entonces nos invita el apóstol a cantar en el Espíritu, con el Espíritu. Dice, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Amén? Ya terminamos, ¿no? No hay más. Entonces yo quería dejarles esto para la iglesia de hoy, para la iglesia de este tiempo. Que esta restauración pueda alcanzarlo, y estamos viendo cómo estamos creciendo en la administración. Yo quiero llegar al punto, y es mi anhelo, mi deseo como pastor, de que no tengamos que obligar a nadie a hacer nada, sino que tengamos un espíritu realmente de amor hacia Dios, ¿sí? De entrega absoluta a Dios. Que no nos tengan que decir qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Que tenemos que levantar la mano, que tenemos que cerrar. No, sino que tengamos que podamos nosotros, aquellos que ministran, captar que el pueblo se entrega en adoración sublime a Dios. Que pasan al altar sin que uno lo tenga que invitar. Hay lugares, la otra vez alguien me comentaba, que hay lugares que han hecho ensayos con respecto a la alabanza y a la adoración. Y hay un grupo que se han levantado dentro de las iglesias que se llaman los motivadores. Mirá qué interesante, ¿no? ¿Quiénes son los motivadores? Los motivadores es un grupo dentro de la iglesia que cuando comienza la alabanza y la adoración comienzan a gesticular, comienzan a pasar al frente, comienzan a motivar al pueblo para que adore. Son los primeros que pasan al frente, que comienzan a saltar, a danzar. Y yo digo, Señor, ¿a dónde hemos llegado? Que tenemos que levantar un ministerio
de motivadores para que pasen al frente, para que alaben al Señor. Y esto se está dando dentro de las iglesias. Gente grupos de chicos, de chicas, de jóvenes motivadores, que son aquellos que pasan y entonces te motivan al pueblo. Yo no quiero eso para nuestra iglesia. Lo que anhelo en mi corazón es que nuestro pueblo caiga rendido a los pies del Señor, que aprendamos a adorarle, que podamos nosotros, cuando Él nos invita a postrarnos, que nos postremos, que no nos resistamos a lo que Él nos pide. Si Él nos pide saltar en su presencia, que lo podamos hacer en libertad. Pero algo como alguien le decía, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces en la libertad yo tengo que aprender que si hay hermanos que no quieren saltar, que no salten, porque eso es la libertad que ellos tienen. Porque eso nos ha pasado en momentos ministeriales donde hay gente que te invita a saltar cuando vos no tenés ganas de saltar. Y no hay peor cosa que te inviten a hacer algo que vos no quieras hacer. Te pones más duro, ¿sí o no? Te resistís. Entonces, tenemos que también tener cuidado con esta área. No somos más espirituales los que saltamos, no somos más espirituales los que hablamos en lengua, porque algunos hablan en lengua y después hablan otro tipo de lengua, fuera de la iglesia, ¿sí? Nos pasa esto, sucede, acontece. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en esa libertad yo tengo que aprender a tener esa libertad de aquel que se expresa libremente como aquel que todavía quizás no le ha sido revelado. O por su cultura, por su postura. Él adora o ella adora en esa forma y esa condición. Y es su relación íntima entre él, ella y su Dios. Punto. Amén. Entonces tenemos que también aprender a respetar esto. Hasta aquí vamos a dejarlo para no